Empezaremos hablando sobre la semiología de diferentes síntomas del sistema gastrointestinal. Empezaremos por náusea y vómito. Las náuseas son un síntoma psicoobjetivo imposible de describir. Es la sensación desagradable que por lo común procede al vómito. Arqueo es una serie de movimientos respiratorios espasmódicos y abortivos que se realizan con la boca y glotis cerradas, al tiempo que los músculos abdominales también se contraen y el paciente experimenta náusea, cialorrea, palidez, taquicardia, debilidad y estado lipotímico. El síntoma precede y culmina con el vómito. Este último es la expulsión violenta del contenido gástrico. Las náuseas prolongadas combinadas con mal sabor de boca sugieren el diagnóstico de un estado depresivo. Cuando las náuseas se presentan solas, sin vómito, suelen ser casi siempre de origen central, es decir, carentes de punto de partida en el aparato digestivo. Es más probable que se deban a alguna alteración metabólica o psicológica. En cuestión del vómito, el vómito se puede dar por lesiones gástricas o lesiones intestinales. El vómito más importante es el que se debe a obstrucción intestinal. Aparece tanto más precozmente cuanto más alta sea la oclusión. Primero es vómito de contenido alimentario, luego viloso y más adelante fecaloide. El vómito de la apendicitis aguda suele aparecer algunas horas después de la instalación del ataque doloroso. El vómito por lesiones hepáticas y vesiculares es raro, pero se puede presentar. También está el vómito en lesiones pancreáticas, vómito en las características del material vomitado tienen valor diagnóstico. Los vómitos carecen de bilis cuando la causa estriba en una dificultad orgánica o funcional para el vaciamiento gástrico. Contienen alimentos recientemente ingeridos en esos mismos casos y cuando el proceso obstructivo ha sido de larga duración y ha resultado en dilatación gástrica, los vómitos incluyen de manera predominante alimentos ingeridos con mucha anticipación, de hasta 12 y más. Contienen bilis si se deben a alteraciones distales a la papila de Vater y son de color café y olor fecaloide si la causa es una obstrucción intestinal o un hilio paralítico. A la vez pueden contener sangre fresca o vieja con aspecto de sedimentos de café en presencia de lesiones sangrantes en el aparato digestivo superior. El vómito podemos dividirlo en tres grupos temporales. El primero son vómitos durante o inmediatamente después de las comidas que sugieren origen psicógeno o, en su defecto, una úlcera en el canal pilórico. Por segundo, los vómitos de más de una hora después de las comidas sugieren obstrucción al vaciamiento gástrico o alteración de la motilidad gastroduodenal, post-vagotomía y más frecuente neuropática diabética. Por tercero, tenemos que los vómitos matutinos son indicativos de embarazo, uremia, alcoholismo, aumento de presión intracraneal o postcirugía gástrica. En cuestión de su tiempo de evolución, el vómito se puede dividir en agudo o crónico. En agudo es cuando se presenta en un tiempo de hora a días, mientras que el crónico es cuando ya lleva un tiempo de semanas a meses. Ahora, hablando sobre la diarrea, es la expulsión de heces fecales de consistencia disminuida. A menudo hay también aumento en la frecuencia de las evacuaciones. Una definición menos vaga y más científica, pero menos práctica, es la expulsión de más de 200 gramos de materiales fecales por día. La diarrea se puede clasificar en 4 tipos. Osmótica, que hay presencia de solutos no absorbibles o probablemente absorbibles en la luz intestinal, con un volumen inferior a 1000 mililitros por día, disminuye con el ayuno. Y un ejemplo es la intolerancia a la lactosa. La otra es la secretora. Alteraciones del transporte hidrolítico a través de la mucosa generalmente es su mecanismo. Es un volumen superior a 1000 mililitros por día y no se modifica con el ayuno. Un ejemplo puede ser el adenoma velloso y el cólera. La motora es el aumento de la velocidad del tránsito intestinal. Es muy variable y su principal ejemplo es el síndrome de intestino irritable. La cuarta es la inhibición de mecanismos normales de absorción. No se absorbe cloro, hay un aumento en la excreción de cloro, disminuye con el ayuno y su principal ejemplo es una diarrea viral aguda. Aunque la clasificación fisiológica de las diarreas es muy útil para comprender su mecanismo y para aplicar racionalmente muchas medidas terapéuticas, su valor diagnóstico es inferior a la clasificación basada en datos anatómicos, etiológicos y clínicos. Ahora, hablando de la constipación intestinal o estreñimiento es la expulsión disminuida de materias fecales, volumen insuficiente o resequedad excesiva.
De manera convencional, en la sociedad se considera que sufre estreñimiento toda persona que defeca con intervalos mayores de 2 días, que lo hace con grandes esfuerzos o cuyas heces son de escaso volumen. El estreñimiento ocasionado por llenado insuficiente del recto se debe a las siguientes causas: por contracciones segmentarias no propulsivas en los segmentos distales del colon o por atonía intestinal. Esto ocurre en estados depresivos, embarazo, hipotiroidismo, inactividad física, caquexia e hipopotasemia. También es posible que esta sea la alteración fisiológica presente en los casos de estreñimiento por abuso crónico de catárticos, como alimentación deficiente en fibras y líquidos, obstrucciones orgánicas del colon por procesos inflamatorios, un megacolon congénito, medicamentos y enfermedades nerviosas y musculares. Mientras que el estreñimiento causado por interferencia con el vaciamiento del recto puede presentarse en los siguientes casos: factores psicológicos, alteraciones neurológicas, elevación del umbral de percepción de la distensión rectal, lesiones del recto y debilitamiento de los músculos de la pared abdominal y perineo. Respecto al dolor abdominal, podemos encontrar 3 tipos de dolores abdominales: el visceral, que se origina en órganos abdominales que son cubiertos por peritoneo visceral. Aquí, los receptores dolorosos se ubican en la pared muscular de las vísceras huecas y de la cápsula de órganos macizos. Generalmente este tipo de dolor es de tipo sordo, mal localizado y puede percibirse en el abdomen a distancia en la víscera afectada. El segundo es el somático. Se genera en el peritoneo parietal al que inervan fibras nerviosas espinales. El estímulo es inflamatorio y puede ser bacteriano, como la peritonitis, o químico, donde el jugo gástrico estéril por perforación de una úlcera duodenal es el caso más común. Se localiza en el sitio de la lesión, es intenso, de aparición brusca y se agudiza con los movimientos, la tos y la respiración. Y por último tenemos el referido, que surge en estructuras viscerales y se percibe a distancia del órgano afectado. Se proyecta la sensación de la piel mediante acciones somáticas. Cuando el dolor abdominal es menor de 7 días, se denomina dolor abdominal agudo, pero cuando los pasa, se denomina crónico. Generalmente, el dolor abdominal agudo se puede vivir por procesos inflamatorios, mecánicos, isquémicos, traumáticos, genitourinarios, metabólicos y neurogénicos, mientras que un dolor crónico se da generalmente por dispepsia no ulcerosa, úlcera péptica, reflujo gastroesofágico, síndrome de colon irritable, pancreatitis crónica y cáncer gástrico. Hablando sobre la obstipación se desarrolla cuando uno está tan estreñido que no puede tener una evacuación intestinal. Se puede sentir la necesidad de mover el intestino. Es posible que se presente dolor abdominal o rectal y también puede tenerse cierta inflamación del estómago, generar náuseas y vómito. Cuando se presenta esto es por general algo grave y de mucha seriedad. Debe tomarse como urgencia y actuar de inmediato. Respecto a la historia clínica, saltándonos la ficha de identificación, podemos preguntar de los antecedentes familiares y personales. Aquí preguntaremos la edad, el sexo. Esto es importante porque si sos masculino, puede estar un poco más propenso a neoplasias, gastritis, úlceras e ictericia obstructiva e intrahepática, mientras que el femenino es más predispuesto a litiasis biliar, neoplasia biliar primaria, estreñimiento y ictericia obstructiva extrahepática. También preguntaremos su ocupación. Un ejemplo, los obreros que manipulan plomo son más predispuestos a úlcera péptica, mientras los que manipulan mercurio a una gastroenteritis coliforme y los que tienen una profesión con gran tensión psíquica a una úlcera péptica gastroduodenal, dolores esofágicos, colon irritable y colitis ulcerosa. También se va a preguntar su tipo de alimentación, su hábito de vida, antecedente familiar. En este caso preguntaremos sobre úlceras duodenales, cáncer o ictericia hemolítica. En cuestión de los antecedentes personales patológicos, preguntaremos sobre enfermedades primitivas como cáncer de estómago, úlcera gastroduodenal y colitis ulcerosa, enfermedades secundarias como diarrea en hipertiroidismo y enfermedades en relación causal con fármacos como gastritis por aspirina o AINES. Respecto al interrogatorio por aparato de sistemas, en cuestión del aparato digestivo, preguntaremos sobre la boca, si el paciente refiere haber tenido un cambio en su apetito, como hiporexia, anorexia, parorexia y pirorexia,
Se tiene que preguntar si come muy rápido, si le faltan piezas dentarias, presenta caries, prótesis mal ajustadas, patologías en encías o úlceras en la lengua, o si presenta halitosis, fetidez del aliento. Respecto al esófago, podemos preguntar si el paciente tiene dificultad para tragar, disfagia, desde cuánto tiene la dificultad, con qué tipo de alimentos, si es constante o intermitente, etc, etc. Respecto al estómago, tenemos que preguntar si tiene dolor y sus características, su vómito y sus características a la vez, si tiene hipertrofia pilórica de los lactantes, que es de vómito y peristaltismo visible, si hay alguna dilatación aguda del estómago, como vómito intenso, con esfuerzo y no fecaloide, si hay alguna gastroenteritis infecciosa aguda, gastroparesia y vómito crónico. Aquí será importante la identificación del vómito que se mencionó con anterioridad. También se va a preguntar un poco más sobre intestino, sobre la hematemesis, si tiene cronología, cuál es su frecuencia, su cantidad, su color. Las causas de hematemesis más frecuentes son úlcera duodenal y úlcera gástrica, por lo que nos puede servir como un dato clínico para su diagnóstico. Siguiendo la historia clínica, en la exploración física, usaremos todas las maniobras que se mencionarán a continuación en el video, explicando cada una de ellas y para qué se usan. Para la técnica correcta del lavado de manos, primero es necesario que abra la llave del grifo, se enjuague completamente sus manos. Luego deposite en la palma de una mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Luego frótese las palmas de las manos entre sí. Después frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Luego frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Después frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Luego frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Después frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua completamente. Séquese las manos con una toalla desechable. Cierre la llave del grifo con la toalla con la que se acaba de secar. Posterior al lavado de manos, vamos a pasar a la inspección, auscultación y palpación. Es importante pedirle al paciente que se descubra el abdomen, esto llegando su ropa hasta el borde inferior de las costillas y las crestas ilíacas. Posterior a ello, vamos a comenzar con la inspección. La inspección estudia la forma y volumen, estado de la superficie y movimientos. Aquí es importante tener en cuenta características específicas del abdomen de cada persona. En un adulto es cilíndrico, ligeramente aplastado en sentido anteroposterior. En la mujer la región inferior es más ancha y en el niño tiene una forma globosa. Aquí también vamos a analizar si existe alguna cicatriz, alguna variante en la coloración, y es muy importante que el ombligo esté situado sobre el eje central. Posterior a ello, vamos a pasar a la auscultación. En la auscultación lo que se trata de auscultar son ruidos que derivan de la movilidad del intestino y posibles soplos vasculares. Se efectúa antes de la percusión y de la palpación, ya que estas pueden alterar los ruidos intestinales
o ruidos hidroaéreos. La manera en la que se realiza posiblemente es en Diosil, llevando un orden. Después nos vamos a ir a la palpación, y la palpación se divide en dos: palpación superficial y palpación profunda. En la palpación superficial vamos a hacerlo con suavidad y con lentitud para ver cómo se encuentra la sensibilidad del paciente. En la profunda vamos a tratar de palpar órganos y tumores o alguna malformación, y aquí se debe de ir hundiendo la mano aprovechando los movimientos de expiración del enfermo, con suavidad y con lentitud. A continuación realizaremos la percusión. La posición que debe presentar el paciente es de cúbito dorsal, con los miembros inferiores extendidos. Percusión en el abdomen. Se va a percibir un ruido timpánico por gases del intestino y un ruido oscuro o mate por el hígado y el vaso. El timpanismo gástrico va a tener mayor intensidad. Se realiza con ambas manos. A continuación vamos a revisar las maniobras para apendicitis. El primer punto que se revisa es la maniobra de McBurney. Es un punto doloroso a la palpación en la unión de los 2 tercios proximales y el tercio distal de una línea imaginaria entre el ombligo y la cresta ilíaca anterosuperior. El signo de Blomberg se hace a presión suave y profunda con la punta de los 2 dedos, cubriendo unos 2 centímetros, para luego y súbitamente retirar la mano, observando si la maniobra produce dolor agudo en la fosa ilíaca derecha. El signo de rebote se hace presión suave y profunda con la punta de los 2 dedos en la fosa ilíaca derecha. Si se corta la respiración o el habla al meter y sacar los dedos, será positivo. El signo de irradiación se despierta dolor en fosa ilíaca derecha al presionar fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo con la punta de los 2 dedos. La maniobra del psoas es un dolor exacerbado a la extensión de la cadera derecha. El signo del obturador es un dolor pélvico a la rotación interna del muslo derecho, flexionado en decúbito supino. La maniobra de talopercusión es dolor en la fosa ilíaca derecha con paciente en decúbito dorsal al elevar ligeramente el miembro pélvico y golpear el talón con el puño cerrado. El signo de brinco se pide al paciente dar 2 brincos cayendo totalmente con las plantas de los pies. Esto produce malestar o no es posible realizar. Para la palpación hepática bimanual, el paciente tendrá que estar en decúbito supino. Se colocan los 4 dedos de la mano izquierda por debajo de la región lumbar, la mano derecha por delante. El dedo medio empuja y comprime suavemente. El paciente deberá inspirar profundo para que el diafragma descienda y empuje al hígado. Para la maniobra de gancho de la palpación hepática, el paciente tendrá que estar en decúbito supino. Se colocarán las 2 manos en contacto por los índices, se colocarán por debajo del reborde costal y se traccionará. El paciente deberá de inspirar profundo. Para palpar correctamente el vaso de la forma bimanual, el paciente debe de estar en decúbito dorsal. Se coloca la mano izquierda en contacto con la región posterolateral tratando de levantar al paciente. Luego con la mano derecha en la pared anterior del abdomen con los dedos dirigidos hacia el borde costal izquierdo. Para la técnica de Murphy, primero se colocan los dedos sobre el punto cístico y se pide al paciente que inspire. Se hace presión y si es positivo el paciente tendrá que sentir dolor y se interrumpe la respiración.